Ya jóvenes, muy buenas tardes, bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la clase hoy día, 1 de junio, primer día del mes, primera clase con el cuarto medio B del segundo trimestre. Espero que hayan descansado, que vengan con las pilas bien cargadas. Eh, y para este segundo trimestre les comento rápidamente que vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con conceptos de geometría, conceptos de álgebra, también un poco de estadística. Y también vamos a tratar los temas que aparecen en la PTU. PTU o PSU. Hace 2 años atrás se llamaba PSU, ahora es PTU. Así que vamos a ir mezclando algunas cositas por ahí de todo lo que les nombré. Y la forma de evaluar va a ser la misma. Vamos a trabajar con test, vamos a trabajar con tareas. De repente tareas que se deberán realizar en el mismo instante de la clase. Otras veces una tarea con un plazo fijo de tiempo. Y el test también, pues el test siempre se va a realizar durante una clase. Y para comenzar esta clase, bueno, me gustaría comenzar con el tema de, eh, no sé si todos ya vieron sus notas, sus calificaciones, o hay alguien que no, que todavía no. Comencemos con eso entonces, con el tema de las notas, las calificaciones, para que quede todo claro. Hay gente que tiene algunas cositas pendientes aún. Así que vamos viendo, voy a presentar, voy a compartir pantalla. Ya, vamos con el tema de notas. La última clase nosotros la tuvimos el día 18 de mayo. Ahí se hizo una actividad, un trabajo, en el que Maura me comentó que había sufrido un montón. Lo lamento mucho, no era mi intención. Y aquí tengo las notas. Bueno, primero está dividido en dos partes. Nota uno por asistencia, test uno, tarea uno. Aquí tengo pendientes a Belén, que debe el test uno, la tarea uno, a Yanina, que debe el test uno, la tarea uno, Cintia, que terminó con promedio 7, Adam, que debe la tarea uno, Margaret, que terminó con un 5,6, Fernanda con un 6,4. Cristian, esa no es no es el promedio de Cristian. El promedio es 7 más 47, son 117, 118, 54, 5,4. Eh, Natalia 5,2, Daniela 6,3, Maura 6,4, Pilar 7, Gloria 6,4 y Tomás un 4,6. Esa es la nota uno, que se promediaba con la nota 2, que está acá. Y en la nota 2 dijimos que iba a haber nota por asistencia y nota por la tarea. Test no hubo. Y ahí también tengo pendiente a Belén en la tarea 2. Tengo a Yanina pendiente con la tarea 2.
Adam, tarea 2. A Cintia le dio promedio 6,8. Margaret 6,2 porque ese 3,1 sale porque se supone que acá hay un cero. Y el Excel lo toma con las dos celdas y por eso aparece el 3,1. Fernando un 7. Cristian un 6,2. Natalia un 5,2. Daniela un 7. Mauro un 7. Pilar un 7. Gloria un 6,8. Y Tomás un 6,2. Y esas dos notas se promediaron y está en el Edu Fácil. Y ahí está la nota del primer trimestre. Y aquí ya está listo el tema. Ahí está ya las notas finales. 6,9 de Cintia, 5,9 de Margaret, Fernanda 6,7, Cristian 6,1, Natalia 5,2, Daniela 6,7, Maura 6,7, Pilar 7, Gloria 6,6, Tomás 5,4. Y ahí está todo lo que se refiere a notas del primer trimestre. Así que solo me queda pedirle a Belén, que está aquí asistiendo, que haga llegar sus tareas, por favor. Profe, ¿cuáles son? ¿Me las podría mandar otra vez al correo? Sí, tarea 1 y 2. Te las envío apenas termine la clase. Ya, muchas gracias. Ya, Belén. Y bueno, eso con respecto a notas. No sé si hay alguna consulta, alguna duda, alguna sugerencia, alguna intervención de parte de ustedes que quiera decir algo. No. Ya, Maura. Ya, y como les contaba entonces, vamos a trabajar este segundo trimestre con hartos conceptos de distintas áreas. Geometría vamos a trabajarlo desde ahora. Y después vendría algo de álgebra y estadística y preguntas tipo PTU para que vayamos practicando y lleguen de la mejor forma a fin de año para dar esa prueba. Entonces comencemos a trabajar con geometría, vamos a trabajar con la circunferencia y algunos teoremas. Vamos a dar por finalizado ya el tema de los números complejos, ya trabajamos bastante eso. Vimos lo fundamental, que era la parte real, parte imaginaria del número complejo. Vimos cómo se calculaba el módulo, vimos cómo eh, se calculaba el conjugado y las distintas formas de representarlo. Forma gráfica, par ordenado y forma binomial. Y recordemos que un poquito más atrás también vimos números imaginarios. Sumar número imaginario, restar número imaginario, calcular potencias de i, resolver ecuaciones cuadráticas con soluciones imaginarias. Y ahora ya pasamos a geometría. Y como ven en pantalla, vamos a ver circunferencia y algunos de esos teoremas, los más importantes. Así que van a ver hartas figuritas, elementos de la circunferencia, ángulos en una circunferencia. Y el objetivo entonces para hoy día, para esta clase, aplicar los teoremas, obviamente, que se cumplen en una circunferencia. Y antes de irnos a los teoremas, obviamente que vamos a definir lo que es una circunferencia, en algún momento tienen que haberlo visto, pero vamos a repasarlo esto.
La circunferencia se define como un lugar geométrico. ¿De qué? De los puntos de un plano. Que equidistan, viene destacado ahí, equidistan, y entre paréntesis, están a igual distancia. Eso es lo que significa equidistan, de un punto llamado centro. Entonces ahí aparece la figurita, aparece la circunferencia, aparece el centro, que en este caso sería O, un punto de la circunferencia. Finalmente la circunferencia es el contorno, es todo esto. El círculo es todo, pero vamos a trabajar con la circunferencia, con el contorno. Por eso que está la flechita ahí desde el contorno y dice circunferencia. Y ahí tenemos el punto A, que es un punto de la circunferencia, y hay infinitos puntos en una circunferencia. Ahí está definido entonces. Y antes de continuar con esto, la idea era preguntarles, a ver si alcanzo a borrarlo antes que lo miren. Ya, aquí está. La circunferencia y sus partes. Eso es lo básico. Y me gustaría preguntarles entonces, partimos con la letra O. ¿Qué vendría siendo la letra O en la circunferencia? El punto O. ¿El ¿Recuerdan cómo se centro? llama? Perfecto, Pilar. Centro. Entonces colocamos ahí que O es el centro. Y casi siempre se ocupa esa letra O, para llamar centro, centro de la circunferencia. Después tenemos OA, aparece un segmento arribita, segmento OA. Entonces lo ubicamos ahí. OA, ¿qué sería? ¿Lo recuerdan? Tiene nombre así como bien característicos los elementos de la circunferencia. ¿Radio? Excelente, Pilar. OA es el radio, es el segmento que une el centro de la circunferencia con un punto de la circunferencia. OA radio. Después tenemos el segmento AE, o sea, parte aquí y termina acá. Son dos puntos de la circunferencia. Un segmento que une dos puntos de la circunferencia y que pasa por el centro. ¿Recuerdan cómo se llama ese segmento? Que es el doble de lo que mide el radio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ese segmento? ¿Diámetro? Diámetro. Excelente. El diámetro, entonces, tenemos centro, radio, diámetro. Después tenemos segmento CD, el que está acá arribita. También es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, pero que no pasa por el centro. Ese nombre no es tan común. En cambio, centro, radio, diámetro son los más ocupados. ¿Cómo se llamaría, Belén? ¿Cuerda? Excelente, cuerda. El diámetro también es una cuerda, pero es una cuerda que cumple con una característica, que es una cuerda que pasa por el centro. Así que si le preguntan alguna vez, ¿el diámetro es una cuerda? Sí, tienen que decir porque es un segmento que une dos puntos de la circunferencia, pero la única diferencia con las demás cuerdas es que pasa por el centro. BE, después tiene un simbolito acá arribita distinto al de los otros. BE está acá. Este punto con ese punto, ¿qué se forma ahí? Que una curvita. Arco. Bien, Cintia, arco.
Tomamos 2 puntos de la circunferencia y esos 2 puntitos forman un arco. Siempre se leen de izquierda a derecha. No, perdón, de derecha a izquierda. Contrario a las agujas del reloj. El reloj avanza hacia la derecha, tenemos que leerlo hacia la izquierda. BE es un arco, ED es un arco, DC es un arco. Ahí podemos sacar un montón de arcos. Después tenemos una recta. La recta se simboliza con 2 flechitas porque no termina nunca ni hacia la izquierda ni hacia la derecha. Y J, ¿qué tipo de recta es? Que toca en 2 puntos la circunferencia. Estos nombres ya son menos Secante. comunes. Bien, Cintia, secante. Es una recta que toca en 2 puntos la circunferencia, secante. Y también tenemos una recta que toca en un punto de la circunferencia, HF. ¿Recuerdan el nombre? ¿Lo alcanzaron a ver? Tangente. Tangente. Bien, Fernanda. Y vamos a trabajar con esos elementos porque vamos a trabajar con distintos teoremas. Les puedo nombrar algunos: teorema de las cuerdas, teorema de la secante, de la tangente, pero vamos a partir con los teoremas del ángulo inscrito, el ángulo de centro, la medida del arco, el ángulo semi-inscrito. Y se van a dar cuenta que no es tan complicado, va a depender de los tipos de ejercicios. Hay algunos que son de cálculo directo y otros son ya un poquito eh, más complejos porque hay que trabajar con ecuaciones de por medio. Y después uno llega a un resultado y después cuando ya llega a ese resultado, recién uno reemplaza ese valor y encontramos las medidas de los ángulos que se solicitan. Vamos con el primer teorema y vamos con, aquí en realidad hay como 3 o 4 teoremas porque están todos relacionados y tienen que ver con el ángulo del centro y el ángulo inscrito en una circunferencia. Esto va a estar subido en un momento al Classroom, así que pueden tomar apuntes o pueden observar bien la clase, escucharla bien. Va a estar el PPT, va a estar la clase. Y tenemos entonces ángulo de centro y ángulo inscrito en una circunferencia. Vamos leyendo, dice, en una circunferencia de centro O, el ángulo de centro es aquel que tiene su vértice en el centro de la circunferencia. Eso es súper importante. Su vértice está en el centro, por eso se llama así, ángulo de centro. Y cuyos lados son radios de esta, o sea, de la circunferencia. Y si nos fijamos en la figura, aquí tenemos el ángulo que está ubicado en el centro. El que dice 2 alfa, que está con rojito, comienza acá en A y termina en B, pero un ángulo siempre es dicho o es llamado con sus 3 letras, A o B, y la letra del medio es el vértice. Eso tenemos el ángulo A o B que es del centro porque su vértice está en el centro. Y además ahí se entrega una información que dice que mide 2 alfa. Eso ya lo vamos a ver por qué. Dice, la medida del arco AB. Vamos con el primer teorema. La medida del arco AB. El arco AB que está acá abajito, que está relacionado con el ángulo A o B. La medida del arco AB es igual a la medida del ángulo del centro A o B. Es decir, matemáticamente, la medida M de medida M minúscula del ángulo A o B es igual a M del arco AB. Entonces ya tenemos el primer teorema. Si yo, por ejemplo, les entrego la medida del ángulo del centro, ustedes tienen que ser capaces de decirme cuál es la medida del arco. Si yo, por ejemplo, les dijera que el ángulo del centro, A o B, mide 68 grados, y yo les pregunto, ¿cuánto mide el arco AB? ¿Qué me responderían? Repito, si el ángulo A o B, yo les digo que mide 68 grados, ¿cuánto mide el arco AB? Que en el fondo es su arco.
de acuerdo a lo que se dijo ahí, de acuerdo al teorema. ¿Cuánto debería medir el arco AB si el ángulo del centro mide 68 grados? Tomando en cuenta la información que dice acá. O el- 78. Exacto, Gloria. Mide lo mismo. Ese es el teorema. Yo les entrego el ángulo del centro y ustedes van a decir, mide lo mismo, o sea, 68 grados o 70 grados si yo les digo que mide 70 grados. Y al revés también, si yo les entrego el arco, ustedes tienen que ser capaces de determinar la medida del ángulo del centro, que también va a ser la misma. Después, sigamos, el ángulo inscrito es aquel que tiene su vértice en la circunferencia y cuyos lados son cuerdas de la misma. Por eso era importante definir los elementos. Veamos, aquí tenemos el ángulo inscrito ACB. Ese es un ángulo inscrito. ¿Por qué? Porque el vértice del ángulo está en un punto de la circunferencia. Puede estar ubicado en cualquier parte. Aquí en el dibujo está acá arribita, la letra C. ACB, ángulo inscrito. Y las cuerdas. El ángulo está formado por las cuerdas. Las cuerdas CA y la cuerda CB. Recordemos que una cuerda era la unión, el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Entonces el ángulo inscrito está, su vértice está en la circunferencia y sus lados son cuerdas de la circunferencia. En cambio, el ángulo de centro, su vértice está en el centro y sus lados son radios de la circunferencia. Sigamos leyendo. Si un ángulo de centro y un ángulo inscrito en una circunferencia subtienden el mismo arco, el ángulo del centro mide el doble que el ángulo inscrito. Ahí tenemos segundo teorema ya. El ángulo del centro, entonces, mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Siempre y cuando subtiendan el mismo arco. Y si nos fijamos en la figura, este arco AB es para los dos ángulos, para el ángulo AOB y para el ángulo ACB. Ambos tienen el mismo arco. A eso se refiere cuando subtienden el mismo arco. Ambos ocupan el mismo arco. Si el ángulo inscrito y el ángulo del centro no subtienden el mismo arco, entonces no es aplicable el teorema. Solamente es aplicable cuando subtienden el mismo arco. Entonces, pregunto lo siguiente. Ya que nos dijeron que el ángulo de centro tiene que medir el doble de lo que mide el ángulo inscrito, si yo les digo que el ángulo ACB, que es el ángulo inscrito, mide 38 grados, ¿cuánto mediría el ángulo AOB, que es el ángulo del centro? Repito, 38 grados mide el ángulo inscrito que estoy colocando de ejemplo. ¿Cuánto mediría el ángulo AOB, que es del centro? 76. Excelente, Gloria. El teorema dice que el ángulo del centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito, entonces 38 por 2 es 76. Y ahí es que se desprenden más teoremas a partir de ese, porque uno puede trabajar también al revés. Yo les puedo entregar la medida del ángulo del centro y les puedo pedir la medida del ángulo inscrito. Entonces, veamos otro ejemplo así mentalmente. Si yo les dijera que el ángulo AOB, que es del centro, mide 72 grados, ¿cuánto mediría el ángulo inscrito ACB si el ángulo del centro mide 72 grados? 36. Excelente, Gloria. Entonces, cuando yo pido el ángulo inscrito, hay que dividir la medida del ángulo de centro por 2. Cuando yo pido el ángulo de centro, hay que multiplicar por 2 la medida del ángulo inscrito. Y también uno puede jugar con el arco también. Si yo les digo que el arco mide 100 grados, el arco AB, 100 grados, ¿cuánto mide el ángulo AOB, que es del centro? 100. Muy bien, porque mide lo mismo que el ángulo de centro. Y ahora, ¿cuánto mide el ángulo inscrito si el arco mide 100 grados? 50. Muy bien. Y ahí está todo relacionado. El arco con el ángulo del centro y con el ángulo inscrito.
Van dividiendo por 2, dependiendo de lo que se pida, o multiplicando por 2. Ya, practiquemos entonces un poco. Ejercicio uno, bastante directo. Se entrega una circunferencia, el dibujo viene distinto al anterior, pero es por la ubicación nomás, está a la izquierda. Dice sea ángulo A o B, un ángulo de centro. Entonces nos fijamos ahí, A o B, ángulo de centro, claramente es de centro. El centro es O, tal que la medida de ese ángulo A o B es 78 grados. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la medida del ángulo ACB y cuál es la medida del arco AB? Pueden elegir. ¿Cuál quieren calcular primero? ¿Cuánto mide el arco? ¿Cuánto mide el ángulo ACB? ¿Qué hay que hacer? ¿Cuánto les daría? ¿Qué me dirían? La medida del ángulo ACB. Ángulo ACB es un ángulo inscrito. ACB. Están marcaditos con verdes los ángulos. A o B es de centro. El ángulo, ¿No escrito? el ángulo inscrito es ACB. Y nos están pidiendo la medida justamente del ángulo inscrito ACB. ¿Cuánto mediría el ángulo ACB? 39. Muy bien, medida del ángulo ACB 39 grados, porque es la mitad de lo que mide el ángulo de centro. Entonces colocamos acá 39 grados. Y ahora nos falta el arco. ¿Cuánto mide el arco AB? 78 grados. Muy bien, 78 grados. ¿Queda alguna duda? ¿Tienen alguna consulta? Hemos aplicado los teoremas acá. El ángulo de centro mide el doble de lo que mide el ángulo inscrito. El ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el ángulo de centro. El ángulo de centro mide lo mismo que el arco que subtiende. Y el ángulo inscrito mide la mitad de lo que mide el arco que subtiende también. Y ese es de cálculo directo. Les entrego una medida y ustedes la calculan dividiendo por 2, multiplicando por 2, dependiendo de lo que se pida. Ya, si no hay dudas, entonces pasemos al siguiente, que este va a ser un poquito más difícil. Ya, Daniela, no hay problema. Anda nomás. Chao, Daniela. Ya, vamos con uno más difícil. La pregunta es al tiro, directa. ¿Cuál es la medida de los ángulos respectivos? Tenemos una circunferencia, como pueden ver en pantalla, de centro O. Hay un ángulo de centro, hay un ángulo inscrito, subtienden el mismo arco, pero la pregunta acá es cuánto mide obviamente el ángulo de centro y cuánto mide el ángulo inscrito, pero hay una letra alfa, una incógnita alfa que nos entorpece un poco el camino. ¿Alguien me diría alguna respuesta así como al voleo? Po- ¿Cómo se podría resolver este ejercicio?
Obviamente que se tiene que cumplir el teorema. ¿A alguien se le ocurre algo? Si, por ejemplo, esta pregunta tuviera alternativas, 5 alternativas, ¿qué harían ustedes si no recordaran o si no supieran expresarlo matemáticamente esto? Porque se puede hacer matemáticamente o también se puede hacer mediante ensayo y error. ¿Qué harían con las alternativas? Lo que entorpece acá es lo que tenemos que arreglarlo, saltar ese obstáculo. ¿Qué hay que averiguar primero? ¿El valor de qué? De A. Bien, Gloria, de alfa. Hay que averiguar cuánto vale alfa. Y una vez que averiguamos cuánto vale alfa, vamos a poder saber cuánto valen los ángulos exactamente, en grados. Entonces, ya sabemos que hay que averiguar cuánto vale alfa. Y también sabemos que se tiene que cumplir el teorema. ¿Qué más podríamos hacer? ¿Alguien me diría cuánto vale alfa, así como al ojo? ¿O me pueden dar valor y vamos probando? O a lo mejor alguien lo hizo matemáticamente y ya encontró cuánto vale alfa y cuánto valen los ángulos. Si encontramos alfa, entonces vamos a encontrar cuánto valen los ángulos. Tomás, a ver, dime un valor para alfa, el que tú quieras. ¿Qué valor quieres ocupar para alfa? Cualquier valor, no importa. Vamos a ver qué pasa. Natalia, un valor para alfa, en grados. ¿Cuál propones? Un valor. No me lo sé. ¿Qué valor te tinca? A ver, un valor numérico, el que tú quieras. ¿Cualquiera? ¿O Sí, lo que están en la un pantalla? número cualquiera. Mm, 35. Ya, 35. Probemos con 35. Vamos a probar y mediante ensayo y error nos vamos a dar cuenta. Ya, si alfa tuviera ese valor que dijo Natalia, 35, vamos a reemplazar. Primero en el ángulo de centro. 35 más 60 son 95 grados. O sea que el ángulo de centro mediría 95 grados. Y 35 más 10 son 45. 45 y 95. ¿Se cumple el teorema? Se cumple el teorema que dice que el ángulo de centro debe medir el doble de lo que mide el ángulo inscrito. Si midió 95 y el otro 45. No. No, no se cumple. Con 35 grados no se cumple porque nos da 95 grados el ángulo de centro y 45 el ángulo inscrito. Y el 95 no es el doble de 45. 95 es un poquito más del doble. Pero anduvo cerca, Natalia. Probemos con otro valor. ¿A quién se le ocurre otro valor? Para alfa. 25. Ya, Natalia, a ver, sigamos probando con 25 ahora. Ya, alfa vale 25. Reemplacemos. 25 grados más 60 grados son 85 grados. O sea que el ángulo de centro mediría 85 grados. Y 25 más 10 son 35 grados. 85 es el doble de 35.
No, No, ahí nos anduvimos alejando un poco más, pero estamos cerca, por ahí, 35, 45, por ahí podría estar. ¿A quién más se le ocurre otro valor para alfa? 30. Ya, Fernanda, ya probemos con 30. Alfa, si vale 30, el ángulo del centro me diría 30 más 60 grados son 90 grados. Y el inscrito sería 30 más 10, 40 grados. 40 y 90. ¿90 es el doble de 40? Tampoco. Probamos con 45, con 35 y con 30. Pero por ahí está, no están tan lejos. 40. A ver, Gloria, probemos con 40. Si alfa mide 40. 40 grados más 60 grados son 100 grados, o sea, el ángulo del centro mediría 100 grados. Después el ángulo inscrito. 40 grados más 10 grados son 50 grados. 100 grados es el doble de 50. Sí. Bien, lo han logrado, lo han logrado. Excelente. Entonces, alfa mide 40 grados y los ángulos respectivos miden 100 grados y 50 grados. Eso fue mediante ensayo y error, pero no siempre vamos a tener la suerte de que tengamos una expresión relativamente sencilla, porque tampoco es tan sencilla esta que aparece acá. Entonces vamos a tener que aprender a hacerlo matemáticamente, aplicando el teorema, siendo capaces de escribir esto matemáticamente. Lo que lo que acaban de hacer Gloria, Natalia, Fernanda, tenemos que ser capaces ahora de escribirlo, no solamente de decirlo mediante práctica, ensayo y error. Entonces veamos cómo se hace. Aplicando el teorema. El teorema, en palabras, dice, el doble de lo que mide el ángulo inscrito tiene que ser igual al ángulo del centro, a la medida del ángulo del centro. Es decir, aquí está matemáticamente, el doble de la medida del ángulo inscrito, el ángulo inscrito mide alfa más 10 grados, debe ser igual a la medida del ángulo del centro, que es alfa más 60 grados. Este paso es súper importante y es súper complicado de repente describirlo. Y ahí está matemáticamente. El doble, repito, de la medida del ángulo inscrito, o sea, 2 por alfa más 10 grados, debe ser igual a la medida del ángulo del centro, que es alfa más 60 grados, que era lo que aparece en la figura. Y una vez que encontramos esta expresión, la logramos escribir matemáticamente, ahí ya nos vamos por un tubo y encontramos el valor de alfa, porque es llegar, multiplicar, resolver la ecuación, hacer algunos cambios, algunas modificaciones, cambios de posición y listo. Ya, primero multiplicamos acá, 2 por alfa, 2 por 10, 20, 20 grados, nos queda 2 alfa más 20 grados, igual, alfa más 60 grados se conserva, se baja. Sigamos, juntamos todo lo que tiene alfa antes del igual, todo lo que no tiene alfa después del igual, y lo que se cambia de posición va a cambiar de signo, o va a cambiar de operación. El 2 alfa se conserva, el alfa pasa restando, igual 60 grados se conserva, el 20 pasa restando. 2 alfa menos alfa es igual a alfa. 60 grados menos 20 grados, 40 grados. Y aquí está lo que se hizo mediante ensayo y error. Encontramos el valor, pero ahora matemáticamente. Entonces, matemáticamente podemos encontrar cualquier valor y nos vamos a demorar un poco menos, a pesar de que es difícil al principio escribir la expresión. Y ahora encontramos los valores para ambos ángulos, el inscrito y el ángulo de centro. El ángulo inscrito, según la figura, dice que es alfa más 10 grados, o sea, 40 grados más 10 grados, porque ya sabemos que alfa mide 40 grados. Eso nos da igual 50 grados. Y por último, medida el ángulo del centro. Ya sabemos que tiene que medir el doble, incluso nos podemos saltar toda esta escritura y aplicamos el teorema directamente. Dice que el ángulo del centro es alfa más 60 grados, es decir, 40 grados más 60 grados, y eso es igual a 100 grados. Y hemos encontrado el valor para alfa y el valor de los ángulos.
No sé si queda alguna duda, alguna consulta, era un poquito más complejo porque había una ecuación de por medio, pero el teorema era el mismo, eso no cambia nunca. Y lo vamos a dejar hasta acá porque continuamos el próximo viernes viendo más teoremas. Profe, si Dime, uno Gloria. quiere hacer, por ejemplo, 4 alfa menos alfa, ¿también daría alfa? O sea, siempre alfa. No, en ese caso que me dices tú, 4 alfa menos alfa daría 3 alfa. Y después el 3 habría que sacarlo del lado de alfa y pasaría dividiendo. En este caso, justo dio que llegamos a alfa de inmediato, pero hay veces en que va a pasar lo que dices tú, que podemos llegar a 2 alfa, a 3 alfa, a 5 alfa, y tenemos que tratar de desligarnos del número que queda al lado de alfa, y ese número se va a sacar de ahí cambiándolo al otro lado dividiendo, al valor que tengamos. No sé si se entiende ahí, Gloria. Sí, profe. Ya. Y en la próxima clase seguimos viendo más teoremas en una circunferencia. Ya vimos 4 en uno, que tienen mucha relación. Y lo dejamos hasta acá. Fue un gusto haberlas visto y haber visto o haberlo escuchado eh, después de una semana de receso. Que estén súper bien. Nos vemos el viernes. Estamos en contacto. Cualquier cosita. Belén, ¿te puedes quedar un momentito, porfa? Sí, profe. Ya, Belén. Chao, profe. Chao, Gloria. Chao. Chao, que estén Chao, bien. profe. Chao, Tomás. Chao.